toda su vida, y que además era hijo de la señora a la que ella le había alquilado la casa en Potes. Y a raíz de las charlas que mantienen, de que se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común, sobre todo en lo que es en el ámbito cultural, en el ámbito del pensamiento. Bueno, pues Jesús del Monasterio le propone que cree allí en Potes la rama femenina de la Asociación San Vicente de Paúl, que había nacido en Francia unos años antes y que era una asociación compuesta de voluntarios y que se dedicaba, bueno, pues a la beneficencia y a la caridad. Bueno, pues ella, evidentemente, al principio le costó un poquito aceptarlo, ella no se veía, a pesar de ese afán suyo por ayudar al prójimo, no se veía como muy preparada, pero al final la convence y se crea ahí en Potes la rama femenina de la Asociación de San Vicente de Paúl. Lo que me gustaría es recalcar que es que justo en este momento, cuando ella entra en esta asociación, cuando realmente empieza esa etapa de su vida en que se va a dedicar en cuerpo y alma a ayudar a los más desfavorecidos. Y otra cosa que me gustaría resaltar de Concepción Arenal, que es bastante importante, es que a pesar de ese aspecto que ella tiene, algo severo, ese carácter orgulloso y también melancólico, una vez que estaba en la intimidad, en su círculo más cercano, se quitaba esa coraza con la que ella se protegía, ¿no? Y se olvidaba un poco de esa melancolía abrumadora que tanto mostraba a los demás, y se mostraba una mujer con mucho sentido del humor, una mujer además que tenía, podemos decir, una coquetería intelectual y que a ciertos hombres, bueno, pues les gustaba, ¿no? Hombres con los que ella además mantenía correspondencia, como Monasterio, como Cuesta, y en esas cartas ellos encontraban a esa mujer con sentido del humor, con esa coquetería intelectual tan seductora, ¿no? Y además ella en esas cartas los trataba de tú a tú, es decir, ella en un momento los miraba como si fueran superiores. Y había un grupo de hombres que sí que la aceptaban así tal y como era, y de hecho fueron hombres que mantuvieron con ella siempre una relación muy estrecha. Evidentemente habían otros que, bueno, pues que eran mucho más probablemente, y eso de que una mujer fuese inteligente cuando consideraban que la mujer no tenía inteligencia, y que además fuese una mujer muy cultivada tanto en filosofía como en ciencias como en derecho, bueno, pues les molestaba bastante. Lo que pasa es que sí que es cierto que ella con estos hombres no mantenía una relación de amistad e intentaba no relacionarse con ellos, a no ser que fuera estrictamente necesario, como estos caballeros que vemos en la película que están a cargo de la prisión y que evidentemente no la ven como una igual, ella se siente como una igual, pero ellos no la ven como una igual, ¿no? Pero para la labor que ella tenía en las prisiones, pues no le quedaba otra que tener que relacionarse con ellos sí o sí. Bueno, pues mientras ella se está dedicándose en cuerpo y alma a esta etapa suya de beneficencia y de caridad, ella escribe en 1860, estando en Potes, ella participa en un concurso literario que había organizado la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ella se presenta, eso sí, con el nombre de su hijo Fernando, que entonces es mayor, que entonces tenía 10 años, y ocurre que cuando el jurado abre la plica, pues se da cuenta que el autor no es el autor, sino que es una autora, y que se llama Concepción Arenal. Bueno, el ensayo lo tituló La beneficencia, la filantropía y la caridad. Bien, imagino que sabes que un ensayo es una interpretación o explicación libre sobre temas tan diversos como la ciencia, la cultura, la filosofía, la religión, incluso la política, el social. Es decir, los ensayos se pueden escribir de cualquier tema de interés. Además, como os acabo de decir, se desarrollan de manera libre, no se rigen por ningún tipo de sistema y tampoco necesitan, podemos decir, mucho aparataje documental, porque no deja de ser una visión personal de la persona que escribe ese ensayo. Bueno, pues resulta que cuando los miembros del jurado, la primera sorpresa que se llevan es que es una mujer, que es una autora, no un autor, pero aún así leen ese ensayo. ¿Y qué ocurre? Que se dan cuenta de que es un escrito brillante, ¿no? Porque además fue
conscientes de que Concepción Arenal analizaba unos conceptos que en aquel momento no estaban muy claros en la sociedad, como eran la beneficencia y la caridad. Y por primera vez en la historia de la academia le otorgan un premio a una mujer, o sea, fue la primera vez que se dio un premio de esta academia y fue la primera vez que esta academia otorga un premio a una mujer. Y os voy a leer un pequeño fragmento de ese ensayo que decía lo siguiente: al dar a la beneficencia la organización conveniente, la razón debe estar representada por el Estado, el sentimiento por las asociaciones filantrópicas y el instinto por la caridad individual. Lo que ella pretendía decir en este ensayo es que el Estado es el que tiene que tomar las riendas de estas instituciones de beneficencia, pero al mismo tiempo la filantropía, lo que es lo mismo, esa actividad basada en el amor, sin interés ninguno hacia el ser humano, sobre todo al más desfavorecido, ¿no? Y además que tiene que ser una acción desinteresada, sin ánimo de lucro. Bueno, pues eso de alguna manera tiene que salir de la persona, ¿no? Entonces, y además esta faceta de la filantropía, entendida como esas redes de apoyo, ella sobre todo se refería a lo que eran las prisiones, para poder entrar a las prisiones, ver cómo se encontraban esas personas y de esa manera apoyarlas, ayudarlas y sobre todo, que una vez que termina la condena, poder reinsertarlas en la sociedad. Bueno, pues ella lo que explica en este ensayo es que mientras estas, digamos, técnicas de reinserción, porque podemos decir que primero está el ayudar, el intentar conocer el motivo que ha llevado a esa persona a la prisión y después dentro de la prisión darle herramientas para que una vez que salga de la prisión, bueno, pues se pueda reinsertar en la sociedad con normalidad. Bueno, pues ella lo que dice es que eso ya estaba funcionando en otros países, pero en España no, en España seguían siendo las mismas prisiones de siempre. Y después, en cuanto a la caridad, el tercer palo de esa, podemos decir, de ese triunvirato que ella crea, es donde va la persona, es decir, que tiene que salir de nosotros ese instinto de sentir ya no lástima sino compasión por esas personas que han sido más desfavorecidas por la vida y por lo tanto tiene que ser algo que salga de nosotros, no tiene que ser obligado por nada ni por nadie, por muchas instituciones que haya de beneficencia de caridad, porque cuando tú haces algo que no sientes, entonces desde el punto de vista católico, porque recordemos que Concepción es una mujer profundamente católica, pues para ella es un pecado, es un gesto de hipocresía, porque cuando tú no haces algo de corazón, lo haces, es un gesto hipócrita. Entonces ella consideraba que esa parte de lo que es la caridad sí que tenía que nacer de manera natural de la persona, ¿no? De cada cual. Y además ella consideraba que este triunvirato que ella creó pues podía ser perfectamente operativo porque lo estaba siendo en otros países, y de esa manera las instituciones no serían esos grupos marginales de 4 o 5 personas o incluso por parte de cierta rama de la Iglesia de que ayudan a los demás pero con lo que buenamente pueden, o sea, con los medios que tienen, porque no reciben ni subvenciones ni tienen ayudas del Estado. Entonces ella lo que quería era precisamente eso, que el Estado se encargara de gestionar esas instituciones, porque de esa manera la inclusión social de los que estaban en prisiones sería mucho más efectiva. Estando en Potes también, ella escribe su famoso manual de Visitador del Pobre. Aquí es una guía que ella escribe especialmente para las damas de la alta sociedad con las que ella está en la asociación esta, para de alguna manera enseñarlas, porque sí que es cierto que había mucha voluntad de ayuda, es decir, lo hacían porque querían hacerlo, porque se sentían unas privilegiadas y consideraban que como buenas católicas necesitaban ayudar a los demás porque era como un intercambio, ¿no? O sea, yo te ayudo y al mismo tiempo aprendo de ti. Pero ¿qué ocurría? Que claro, eran damas de la alta sociedad, no se
estaban habituadas a lidiar con personas, podemos decir, de un estrato social muy bajo y muy especialmente con los presos y las presas de las cárceles. Y entonces pues, se daban situaciones a veces un poco violentas. Y yo lo que pretendía es que esas mujeres aprendieran una serie de herramientas para poder empatizar, como hacía ella, con esas otras personas y que ese trabajo realmente diera su fruto. A ver, tenemos que pensar que Concepción Arenal crea este manual con la idea de que ella ni pensaba que se va, ahora os lo diré, que se iba a reducir a muchos idiomas, pero sí que tenía la idea de que llegara a todos los rincones de España para que esas asociaciones de beneficencia cada vez fueran más y cada vez fueran más las personas adineradas que pudieran colaborar en esta labor. Este manual se tradujo al francés, al inglés, al italiano, al polaco y al alemán. Y al abrir el libro había una pregunta que decía, ¿qué es el dolor? A ver, no olvidemos que por sus propias vivencias la vida de Concepción Arenal ha estado llena de dolor, ¿no? Y para ella el dolor era una escuela de sufrimiento, cuidado, en la que había que aprender fortaleza y virtud. Porque ella, como había sufrido tanto desde muy pequeña, desde el exilio del padre, la muerte del padre cuando era una niña, después la muerte de una hermana pequeña, posteriormente muere la abuela, muere su madre en muy poco tiempo, y cuando por fin encuentra una estabilidad emocional al lado de su marido, pues también a los 7 años se queda viuda. Entonces para ella el dolor forma parte de su vida, ¿no? Entonces ella tenía esa capacidad de empatizar con el dolor ajeno y además hacer lo suyo, ¿no? Normalmente cuando las personas que trabajan en torno a las personas más necesitadas, una de las cosas que les enseñan es sobre todo que sí que tienes que empatizar, pero sobre todo tienes que mantener la distancia suficiente para que a ti no te afecte personalmente, porque entonces llega un momento en que la cabeza se rompe, ¿no? Pero ella no, ella era todo lo contrario. Ella, a día de hoy, pues supongo que se iba a ir las manos a la cabeza, ¿no?, cuando le dijeran eso, porque ella lo que hacía era precisamente hacer suyo el dolor de los demás. Ella se presentaba como una sufridora, una mujer que lo había pasado muy mal, pero para ella el dolor tenía que servir para aprender. Y en una de las muchas cartas que intercambia con el pedagogo, este filósofo Francisco Giner de los Ríos, entre otras cosas le escribió: la pena, como el agua, toma el color del vaso. Yo soy vaso negro. Imaginaros cómo ella se veía, ¿no? Ella era de negro por fuera, porque llevaba el luto riguroso, pero ella también se sentía por dentro negra, ¿no? Pero era por todo ese dolor que iba haciendo suyo de todos aquellos que iba conociendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que Concepción Arenal, en todos los aspectos de su vida, utiliza mucho la filosofía, incluso en lo que me estoy refiriendo al dolor, pero siempre con el fin de llegar a asuntos prácticos que a ella le preocupan mucho, ¿no? Porque ella lo que quería era incidir en la sociedad, transformarla en aquellos aspectos que ella consideraba que debían ser transformados. Y para ella lo más importante era que esa desigualdad que había tan evidente en la sociedad de aquellos años del siglo XIX, de alguna manera se fuera cada vez difuminando más esa línea tan grande y haciéndose más pequeñita, y no solamente con las personas que estaban en prisión, sino con todas las personas que, bueno, pues eso, que morían. Había gente que moría de hambre, literalmente, o sea, la pobreza era tan extrema que había gente, bueno, pues que no tenía para alimentar a sus hijos. Y por eso, a veces, en muchas ocasiones, muchos hombres y muchas mujeres robaban para darles de comer a sus hijos, y muchas mujeres también se dedicaban
es importante recordaros que Concepción Arenal fue una de las primeras constructoras de lo que conocemos como la sociedad civil. Por lo tanto, para ella, la sociedad, toda la sociedad, todos los estratos sociales tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones, especialmente esa parte de la sociedad que ha sido más favorecida por la vida y por lo tanto considera que esa parte de la sociedad más favorecida tiene más que otros la obligación de ayudar a los que han sido más desfavorecidos. Ella, como os acabo de decir, ella se sentía una sufridora, ella decía: yo lo he sufrido todo, yo lo he pasado todo. Pero como os acabo de decir, incluso en este dolor, ella hace una elaboración filosófica, pero no solamente del suyo propio, sino del dolor en general del ser humano, porque ella piensa que el dolor es un elemento absolutamente estructural de la vida humana, es decir, que no importa que seas marqués o que seas un labriego, cuando el dolor llega a tu vida, como seres humanos que somos, te afecta y te afecta de igual modo. Bueno, pues hay un momento de esta etapa de su vida en el que decide dejar Cortes, desconocemos la razón, pero ella decide regresar a la capital para volcarse en su faceta intelectual y también en la vocación caritativa. Es decir, ella, no por esa Madrid, abandona esa faceta de ayudar a los demás. Por aquel entonces ella ya conocía a la condesa Juana María de la Vega, era una coruñesa de ideas liberales, pero además es que era activista liberal y que también escribió libros. De hecho, su marido había sido capitán general de Galicia, su marido era Francisco Espoz y Mina y ella en realidad era la condesa de Espoz y Mina. Bueno, pues esta mujer era tan o igual como Concepción Arenal en cuanto a pensamientos, porque como os digo, era de ideas liberales, pero también era muy católica, ¿no? Un apunte de la condesa Juana María de la Vega es que cuando el rey Fernando VII decide restaurar de nuevo el absolutismo y le pide la ayuda a los 100.000 hijos de San Luis, bueno, pues el marido de la condesa tiene que huir de España y se tira nada más y nada menos que 10 años exiliado en Inglaterra. Un exilio que ella comparte con su marido. Y también es importante decir que cuando regresan a España ya no estaba el absolutismo de Fernando VII y ya estaba la reina Isabel, bueno, estaba la madre regente y luego estaba su hija la reina Isabel. Y ella fue institutriz de la reina Isabel II, por lo tanto tiene una relación muy próxima con la corona y con los grandes nombres de España del momento. Bueno, pues este ensayo del que os hablaba hace un momento, ella se lo dedicó precisamente a María de la Vega. ¿Por qué? Porque como conocía de sus ideas liberales, tenía una conciencia social muy parecida a la suya, pues entonces ella le dedicó ese ensayo. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya finalmente se conocen personalmente, la condesa decide convertirse no solamente en su amiga, sino también en su protectora y ayudarla a desarrollar todos esos proyectos que ella tenía de caridad, es decir, intentar crear las máximas asociaciones caritativas posibles. Si me permitís, voy a beber un poquito de agua porque llevo muchas veces hablando y... El hecho de que ambas se parecieran tanto en cuanto a ideología, incluso en cuanto a creencias religiosas, eso facilitó esa conexión entre las dos. Y bueno, pues ambas decidieron empezar a desarrollar un proyecto de beneficencia, pero en el sentido más inclusivo. Es decir, la idea que tenía Concepción Arenal era precisamente esa, conseguir que las personas que estaban en esa situación, digamos, marginal, pudieran poco a poco ir incorporándose al resto de la sociedad, evidentemente con un trabajo digno, con una vivienda digna, que pudieran alimentar a sus hijos, que sus hijos pudieran recibir una educación.
tenía una mente, o sea, tenía unos planes de, podemos decir, muy ambiciosos, ¿no? Pero bueno, la condesa le dijo, no te preocupes, que aquí estoy yo y te voy a echar una mano. Porque tenemos que recordar que Concepción Arenal no es una mujer que se quedaba en las palabras, era una mujer de acción, y ella consideraba que a cada necesidad determinada había que dar una ayuda determinada para que esa necesidad desapareciera. Y ella entiende que aunque tú eduques a las personas que están excluidas, si después el entorno, los medios exteriores no ayudan, pues no sirve para nada. Porque tú puedes educar a una persona y decirle, pues mira, tienes que ser un ciudadano decente, tienes que trabajar honradamente, no tienes que robar, no tienes que matar, no tienes que traficar. Pero si después tú, una vez que sales, te encuentras que la sociedad no te da la oportunidad de trabajar decentemente, pues evidentemente vas a volver a delinquir, porque yo tengo que alimentar a mis hijos y tengo que sobrevivir yo también. Entonces vuelves a delinquir. Entonces ella consideraba que la educación era muy importante, era la base, pero después todo lo demás tenía que ayudar. Y por esa razón, además, aunque ella, como os acabo de decir, tenía unos planes muy ambiciosos, no los llegó, a pesar de tener la ayuda de la condesa, no los llegó a poner en práctica todos, pero por muchas diversas razones. Y os voy a leer, como os he dicho, un fragmento de esa etapa que está ya con la condesa, en referencia precisamente a las cárceles españolas. Es decir, ella ya había, en este ensayo había dejado claro que en otros países bueno, pues se estaban consiguiendo avances gracias a estos cambios que ella promovía. También ella pensaba que esas revoluciones liberales que estaban ocurriendo en otros países de Europa tenían que llegar a España, que tarde o temprano la sociedad española y el Estado español tendría que de alguna manera subirse a ese tren para poder avanzar como país y como sociedad. Pero claro, hasta que eso llegara había que hacer un proceso muy lento y ella, aunque ella hizo mucho, sí que es cierto que al ser mujer tampoco es que tuviera demasiado apoyo. Entonces, lo que ella escribió por aquel entonces dice: todo ha mejorado, todo ha progresado más o menos, con mejor o peor criterio. En todo hemos intentado imitar en lo que se hace en países más adelantados. Solo nuestros establecimientos penales son lo que eran: antros cavernosos de maldad, propios para matar los buenos sentimientos y dar vida a monstruos, que es lo que se estaba comentando al principio. Las cárceles españolas, ya lo estáis viendo en la película, las prisiones eran horribles, las condiciones de vida inhumanas, alimentación mínima, los maltratos brutales, y si además eras mujer, corrías el riesgo de que fueras víctima de abusos sexuales por parte de los funcionarios. Y eso era lo que ella veía en otros países. A ver, no es que se hubiera legalizado completamente, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, quedaba mucho por avanzar. Pero sí que es cierto que se estaban llevando a cabo esos cambios y en muchos lugares estaban dando sus frutos, y además muy buenos frutos. Y eso es lo que ella quiere importar aquí. Y es cuando llega el momento, estamos hablando ya del año 1864, que es nombrada de manera oficial, la semana que viene vamos a ahondar en esta parte, de prisiones en La Coruña. Y ya claro, aquí ella sí que ve la oportunidad, y además es una oportunidad única que tengo, para encauzar esa voluntad que ella tiene reformista y llevar a la práctica todos esos cambios dentro de las prisiones. Y ella dice, bueno, pues no deja de ser un primer paso. Lo que pasa que, bueno, que ya la semana que viene veréis que fue una etapa que no duró tanto como a ella le hubiera gustado. Y cuando conozcáis las razones, pues también entenderéis que no dejaba de ser un poco el desprecio a una serie de reformas que no las había traído un hombre, sino las había traído una mujer, y que de alguna manera descolocaba a esos privilegiados que en muchas ocasiones eran meros funcionarios de prisiones de alto grado, es cierto, pero que mientras mantuvieran ese estatus que ellos tenían en las cárceles, podrían seguir lucrándose a nivel personal. Porque en la película lo estáis viendo y lo vais a seguir viendo, se traficaba mucho con el trabajo interno de las presas. Es decir, al Estado había que darle un dinerito,
pero no se le daba lo que se le tenía que dar, porque siempre las cuentas no se hiciera la cuenta de la vieja para bien, sino la hacían para mal, porque siempre se quedaban para casa, mientras que a las presas y a los presos los tenían en condiciones infrahumanas. Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana. Ahora, si os parece, seguimos viendo la película y ya mañana, perdonadme, y ya la semana que viene continuamos. Pues cuando quieras, Sara, ponemos la película, apago las luces. Pues la semana que viene tenemos la película y nos quedará una semana para terminar lo de Concepción Arenal y ya daremos paso al patio de Alejandría. Esta primera etapa creo que la tercera mujer que escogí será la primera de la próxima, porque por tiempo no vamos a llegar. Yo pensaba que, bueno, pues que a lo mejor iba a ser, las charlas durarían, pero yo prefiero alargarlo un poco y de alguna manera hacer esa travesía por toda la vida de las tres mujeres que he escogido, aunque en esta ocasión nos vamos a quedar en dos y ya de cara a septiembre, bueno, pues retomaremos con Irene Sender. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Os recuerdo que mañana voy a estar en la parada de Sant Jordi de los Jardines, pues si os queréis pasar con otros compañeros estudiantes